Hola, hola, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Norte Urbano. El día de hoy con un tema muy interesante que es niños y discapacidades. Por ese motivo tenemos una invitada en este momento para que nos resuelva ciertas dudas desde su experiencia tanto como profesional como mamá. Ella es Durley Méndez, que es actualmente docente en educación física y deportes, estudió educación preescolar y trabajó durante 3 años en una institución enfocada en la educación especial e inclusiva. Además de todo esto, es mamá de un niño diagnosticado con autismo. Durley, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos en este espacio. Bienvenida. Muchísimas gracias, Katherine, y también a tu grupo, a tu equipo de Norte Urbano por esta invitación. Bueno, Durley, nuestra primera pregunta es, ¿qué encierra el término persona en situación de discapacidad? Bueno, el término de persona en situación de discapacidad, dentro de mi conocimiento, son aquellas personas que presentan restricciones eh, de participación, ya sea activa o plena, dentro de lo que cabe hablar de sociedad. ¿Por qué? Porque la discapacidad es diversa. Podemos ver discapacidades físicas, podemos ver discapacidades cognitivas, sensoriales, y también hay otras que es importante tocar en este tema tan importante, que son a nivel de comportamiento. Durley, cuéntanos un poco sobre tu experiencia con respecto a todo este tema. Bueno, eh, he tenido experiencia como docente. Mi área es la educación física, la recreación y el deporte, con una institución de la ciudad de Medellín para la cual trabajé 3 años, y es una institución que se enfoca en las necesidades educativas especiales de los alumnos, obviamente, de los estudiantes, pero es una institución que en su marco está establecida como educación especial. Entonces, obviamente, en esta institución pues llegan un poco más alto el índice de casos de niños atendidos, de esos que llamamos regulares y de esos que llamamos casos especiales o con necesidades educativas especiales. Bueno, y aparte de eso, soy mamá presente de un niño con diagnóstico de autismo. Mi niño tiene autismo nivel 1. El autismo anteriormente pues se hacía o se nivelaba de otras formas. Ahora es por niveles. Antes era o moderado, leve o severo, pero ahora está como en niveles. Mi hijo presenta un autismo leve, un autismo nivel 1. Durley, muy interesante todo lo que nos cuentas. Cuéntanos un poco como mamá, ¿cuáles han sido los desafíos que has tenido que afrontar frente a la discapacidad de tu hijo? Bueno, los desafíos como mamá, el desafío más grande que tuve desde que él inició la etapa escolar fue cómo voy a hacer para que mi hijo quepa en esta sociedad, cómo voy a hacer para que mi hijo aprenda a interactuar, porque te cuento, dentro de las múltiples experiencias que tuve, cuando José Miguel entró a la etapa escolar, que empezó la formación en transición, que es el preescolar, ¿cierto? Que llamamos, eh, mi hijo no interactuaba con ningún niño. Él simplemente le daba pavor estar en grupos donde hubieran pues más de su par, hubieran grupos de niños. Él le daba pánico. Entonces lo que hacía era meterse debajo del pupitre y ahí se quedaba horas. Entonces ya las profes me tenían que llamar y bueno, empezamos entonces unos acompañamientos desde el aula de apoyo de la institución, y unos acompañamientos desde mi parte como mamá, a mirar cómo él podía ir mejorando este comportamiento y estas situaciones que para él pues realmente eran
también un reto para él y eran algo que él tenía desde su mundo, desde todo lo que él maneja con su imaginación y sus cosas dentro del diagnóstico que es el autismo, cómo fue superando él lo que fue la interacción. Y realmente, bueno, dentro de la transición hicimos mucho por él en ese proceso del preescolar y ya busqué realmente una institución que me ayudara con esa situación de él. Porque cuando yo inicié la etapa de él en la educación preescolar, estaba en un colegio oficial del gobierno donde el salón era realmente de muchos niños, o sea, habían más de 30 alumnos y la profe me decía que realmente pues para ella era un reto, pero que igual había una parte de su trabajo que se limitaba. Entonces, bueno, esas sugerencias y recomendaciones que me dieron, yo las tomé como mamá y empecé a buscar para mi hijo un lugar donde de pronto me pudieran ayudar con este proceso de él. Y realmente, Katherine, ahora que mi hijo ya tiene 14 años, en este momento es actual estudiante de un colegio oficial y te digo, ha sido complejo, ha sido difícil que él interactúe con un colegio donde hay por salón más de 35 estudiantes, pero creo que también la tarea se ha hecho bien y hemos sobrepasado muchos objetivos con él. Durley, ¿en qué consiste la educación inclusiva? Bueno, la educación inclusiva es aquella que busca atender las necesidades de niños, niñas y jóvenes y también adultos, sobre todo aquellos que son como más vulnerables, o sea, los que presentan y que decimos que caen entre esos de necesidades educativas especiales o que tienen alguna condición de discapacidad, que en este caso pues serían los más vulnerables. Bueno, entre esos los que más, desde mi experiencia pues se atienden, está el autismo en sus diferentes niveles, está el síndrome de Down, está la hiperactividad y el déficit de atención, que es uno de los más populares, por decirlo así, o el que más índice tiene dentro de lo que es el sistema educativo, es lo que más atendemos los docentes. Y hay otros síndromes, otras discapacidades también a nivel comportamental. Atendí muchos casos de niños con comportamiento, oposición desafiante, muchos opositores desafiantes que realmente pues la norma ni la reconocen ni les interesa. Entonces realmente a veces la educación sí se hace muy compleja con este tipo de, o estas condiciones que presentan algunos niños y niñas. ¿Cuáles son los principales retos a los que deben hacer frente los profesores de la educación inclusiva actualmente? Bueno, para mí los principales retos a los que debe hacer frente un docente en la actualidad es bueno, a que esté dispuesto a ampliar sus conocimientos en este tema de inclusión, porque como te digo, Kate, lo que le ha faltado de pronto a este sistema es tener más docentes interesados en prepararse en educación especial, que es la que direcciona a poder formar adecuadamente todos los niños que tengan una condición o una particularidad. ¿Tú crees que las escuelas y colegios trabajan activamente para promover la igualdad de oportunidades en estos chicos que tienen necesidades educativas especiales? Bueno, Kate, creo que esta es una pregunta que realmente me toca. Primero como mamá, te voy a hablar desde mi experiencia como mamá y como docente. Creo que mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque ese tema de inclusión es un tema muy amplio,
que realmente tiene muchas cosas por trabajarle, por ahondarle, por transformarle. Desde, desde mi papel como docente, considero que como estamos en el margen de obedecer a un currículo, muchos niños no caben en el sistema de educación porque aplicar planes individuales realmente es algo que te pone más trabajo como docente, ¿cierto? Que si no está dentro de lo que es el currículo de la institución como tal, creo que se hace más difícil el trabajo del docente. Y tenemos muchos docentes que fuera de ser docentes son papás, son mamás, hacen parte de un núcleo familiar, de otro tipo de entornos que también te requieren tiempo y te requieren muchas cosas. Entonces, mira, de una manera muy respetable, es decir, que la inclusión se ve más escrita en el papel que lo que podemos realmente, yo desde mi papel como mamá, decir realmente sí, sí se pueden lograr muchas cosas. Si no hay un acompañamiento dentro del núcleo familiar, creo que ese proceso formativo de los niños realmente se hace muy difícil. Planteándolo desde el sistema educativo es muy difícil. ¿Por qué? Porque los profes realmente dentro de su currículo no les da para cumplir con tantas cosas. Y esa es la realidad. Durley, y por último, para finalizar, considera que la educación inclusiva favorece la integración social. A ver, favorecer la integración social, obviamente la educación como tal favorece a eso, a la integración social. Pero cuando hablamos, Catherine, del tema de inclusión, puede que yo en unas condiciones de algunos niños eso se pueda favorecer. Por ejemplo, desde mi papel, por el diagnóstico de mi hijo, eh, yo puedo decir que a él le ha favorecido estar dentro del sistema educativo. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene el autismo es que tienen un mundo tan diferente que no caben en este que tenemos. Entonces, nuestra misión dentro de lo que es tener un hijo con autismo es querer que él mejore la parte de interacción y que obviamente se integre a una sociedad. Pero como te digo, puede que favorezca para mí. Obviamente, como te digo, la educación favorece a la integración social, ¿cierto? Porque finalmente llegar a la escuela y tener tanta diversidad eh, te va a favorecer en muchas cosas. Pero yo digo que eso depende de cada diagnóstico. Durley, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, por compartirnos un poco de ese conocimiento y esa experiencia con respecto a este tema, que son los niños y las discapacidades. Te esperamos en una nueva oportunidad y nuevamente muchísimas gracias. Bueno, Kate, primero que todo, gracias a ti por brindarme este espacio, a tus compañeros de equipo. Considero que qué bueno que existieran más personas interesadas en un tema tan importante como es la inclusión, porque de verdad donde tomáramos este tema en cuenta, tendríamos una sociedad muy diferente a la que tenemos ahora. Entonces, quedo muy agradecida. Que estén muy bien y hasta pronto.